vida de los santos de Albán Butler, 16 de julio, Santa María Magdalena Postel, Virgen fundadora de las Hermanas de las Escuelas Cristianas de la Misericordia. Juan Postel y su esposa, Teresa Levallois, pertenecían a la burguesía del pequeño puerto francés de Barfleur. El 28 de noviembre de 1765 tuvieron una hija a la que dieron los nombres de Julia Francisca Catalina. La niña fue siempre muy piadosa y sobre ella se cuentan las anécdotas que abundan en las vidas legendarias de todos los que llegan un día al honor de los altares. Es digno de notarse que Julia hizo la primera comunión a los 8 años, es decir, 4 años antes de lo que se acostumbraba en aquella época. Primero estuvo en una escuela de Barfleur y más tarde fue a proseguir su educación en el convento de las Benedictas de Balognés, donde dedicó consagrarse totalmente a Dios e hizo un voto de virginidad. A los 18 años salió de la escuela y volvió a Barfleur. Ahí inauguró una escuela para niñas y sus discípulas fueron con el tiempo el mejor testimonio de las cualidades de educadora que poseía la futura santa. 5 años después de la inauguración de la escuela estalló la Revolución Francesa. En 1790 la Asamblea Nacional impuso al clero la obligación de jurar la Constitución, cosa que Pío VI consideró como un ataque contra la libertad de la Iglesia. No obstante lo cual, muchos miembros del clero prestaron el juramento y así la Iglesia de Francia se vio desgarrada por el cisma. En Barfleur, la mayor parte de los clérigos juraron, pero Julia Postel encabezó el grupo de los fieles que se negaron a recibir los sacramentos de sus manos. Julia improvisó una capillita debajo de la escalera de su casa donde celebraba en secreto la misa. El padre Lamache, párroco de Nuestra Señora de Barfleur, a quien se perseguía por haberse negado a jurar la Constitución. El padre Lamache tenía tal confianza en Julia que dejaba el Santísimo Sacramento expuesto en el oratorio. Por su parte, la joven hacía cuanto podía para facilitar los ministerios del sacerdote. La persecución recrudeció tanto que, al poco tiempo, el padre Lamache creyó conveniente de reservar el Santísimo Sacramento en la capillita y encargó a Julia de llevar el viático a los moribundos cuando él no podía hacerlo. Por ello, Pío X, en el decreto de beatificación de Julia, no vaciló en llamarla sacerdotisa. Pero no solo los sacerdotes perseguidos admiraban el valor de la joven, los soldados encargados de registrar la casa de los Postel dijeron al terminar las pesquisas: «Dejémosla en paz, que no hace daño a nadie y es muy buena con los niños». Solo una vida interior tan firme como la de Julia pudo soportar año tras año aquella serie de peligros, responsabilidades y sobresaltos que la mantenían en una constante tensión nerviosa. Pero si Julia estaba siempre unida con Dios, en muchas ocasiones Dios la hacía sentir que estaba con ella. Durante los 4 años que siguieron al Concordato de 1801, Julia trabajó cuanto pudo por reparar los daños que la Revolución había causado a la vida religiosa del pueblo. Enseñaba, catequizaba, preparaba a los niños y a los adultos a recibir los sacramentos, organizaba obras de misericordia y oraba constantemente. A los 51 años de edad, sin más recursos que sus manos y su inteligencia, sostenida únicamente por su buena fama y el testimonio escrito de un sacerdote, Julia se trasladó a Cherburgo, donde, según había oído, las autoridades necesitaban maestros de escuela. Se presentó al padre Cabar y le dijo: «Quiero instruir a la juventud e infundirle el amor de Dios y del trabajo. Quiero ayudar y socorrer a los pobres. Desde hace tiempo estoy convencida de que hace falta una congregación religiosa para realizar todo eso». El padre Cabar sabía aprovechar el entusiasmo y reconocer la capacidad de sus feligreses. Así pues, respondió a Julia que necesitaba precisamente de una mujer impulsada por esos ideales y que él se encargaría de conseguirle una casa. En efecto, al poco tiempo rentó una para instalar la escuela. Julia la puso bajo el patrocinio de la Santísima Virgen, Madre de Misericordia, a la que había estado también consagrada la capillita bajo la escalera de su casa, y emprendió el trabajo de la enseñanza con otras 3 compañeras, Juana Catalina Belot, Luisa Biel y Angélica Ledanois. Las 4 hicieron los votos religiosos en 1807 en presencia del padre Cabal, quien representaba al obispo. Julia tomó el nombre de María Magdalena. En el informe que las religiosas presentaron 3 años después a la Comisión de Caridad, consignaban que la escuela contaba con 200 alumnas a las que se impartía instrucción religiosa y profana.
que a otras se enseñaban los trabajos manuales que se había colocado en diversas instituciones a varios piluellos de la calle y se habían repartido 10.000 francos en limosnas. En 1811, cuando la comunidad contaba ya con 9 miembros, las Hermanas de la Providencia volvieron a Cherburgo. Para evitar aún la más leve apariencia de envidia, la comunidad de María Magdalena se trasladó a Octevielle, a Venel, donde vivieron las religiosas 6 meses en una barraca contigua a la escuela. Después emigraron a Tamerville, donde se dedicaron a cuidar a los huérfanos y a los pobres. Pero nuevamente tuvieron que ponerse en camino, esta vez a Valognes. Parecía que la obra de Santa María Magdalena iba a demorarse, pues en dicha población había ya 3 escuelas de religiosas. Por otra parte, la comunidad de la que dependían 12 huérfanos tenía que vivir del trabajo de sus miembros. Por entonces murió la hermana Rosalia, y al divulgarse el rumor de que había perecido de hambre el padre Cabar, consideró que era la gota de agua que colmaba el vaso y decidió dispersar a la comunidad. Pero la superiora pensaba de otro modo y respondió a los mensajeros del padre Cabar: decid al padre que tengo una certeza tan absoluta de que el Señor desea que prosiga adelante, que no estoy dispuesta a cejar. Dios, que me ha dado a mis hijas y vela por los pajarillos del campo, puede darnos todo lo necesario. Mientras Dios me dé un átomo de fuerzas para trabajar, no abandonaré a mis hijas. Dios iba a premiar este acto de total confianza, pero la comunidad tenía que vivir aún ratos muy amargos. Las religiosas pasaron grandes estreches en Hamulbon, y para sostenerse hicieron trabajos de costura, a confección, y aún participaron en las labores del campo. Finalmente, las autoridades de Prince Lebrun le ofrecieron la casa que habían ocupado antes en Tannenbier y les pidieron que se encargasen de una escuela. Por la misma época se declaró una carestía que proporcionó a la Madre María Magdalena y sus religiosas la ocasión de ganarse el afecto del pueblo. En 1818, una ley local obligó a la superiora, que tenía ya 62 años, a pasar un examen si quería seguir en la enseñanza. Aunque las muertes habían reducido el número de religiosas a 4, la Madre María Magdalena inauguró una escuela en Tularville. Con la expansión de las actividades empezó a aumentar el número de vocaciones y en 1830 fue necesario conseguir un nuevo convento. La Madre Superiora obtuvo de las autoridades que le permitiesen ocupar la ruinosa abadía de Saint-Sauveur-le-Vicomte, que había sido fundada en el siglo XI y abandonada durante la Revolución. En los 12 primeros meses, a las 15 religiosas que formaban la comunidad se sumaron 10 postulantes, entre las que se contaba la beata Plácida Viel. En 1837 la superiora sustituyó las reglas que habían regido hasta entonces a la comunidad, a instancias de varias de las religiosas y sin una sola palabra de protesta por parte de la Madre María Magdalena, por las reglas que la Santa Sede había aprobado para los hermanos de las escuelas cristianas. Al mismo tiempo se inauguró el noviciado canónico y al fin del primer año, Monseñor de la Mare, obispo de Coutances, que era gran amigo de la comunidad y su principal consejero, recibió los votos de las religiosas. Aunque no escasearon las pruebas ni las cruces en los últimos 8 años de la vida de la fundadora, fue un periodo de expansión y de éxito. La congregación creció mucho, el número de discípulas aumentó también y se empezó a reconstruir la iglesia de la gran abadía de Saint-Sauveur-le-Vicomte. La Madre María Magdalena murió el 16 de julio de 1846 a los 90 años de edad, sin haber visto terminada la iglesia. A la fama de su santidad se añadieron pronto numerosos milagros y la humilde religiosa fue canonizada en 1925. La vida de Santa María Magdalena Postel se identificó durante 41 años con los progresos y vicitudes de su congregación. Aunque la Iglesia no hubiese elevado a la santa al honor de los altares, su nombre sería famoso por haber fundado a las Hermanas de las Escuelas Cristianas.